Buenas noches. A continuación explicaré la investigación cualitativa a través de un cuadro comparativo. ¿Pero qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa se define como un método de recolección y análisis de datos no estandarizados que se utiliza para comprender opiniones, actitudes, comportamientos, motivos o expectativas. Está diseñado para abordar cuestiones de investigación que se centran en el por qué, el cómo del comportamiento y las interacciones humanas. Existen 6 diseños de investigación cualitativa: etnografía, etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de casos y fenomenología. Empecemos con etnografía. ¿Qué es la etnografía? La etnografía implica un estudio en profundidad de un grupo cultural o social específico, centrándose en la comprensión de los comportamientos, creencias e interacción de sus miembros. Esta tuvo sus orígenes a principios del siglo XX y surgió como una metodología moderna y profesional. Algunos representantes de esta investigación fueron Bronislaw Malinowski, Frank Borges, Margaret Mead. En cuanto a las fases de esta investigación, se puede decir que a través de esta metodología se busca preparar y planificar, recolectar los datos, analizarlos e interpretarlos y elaborar un informe donde se describen los hallazgos. ¿Cuáles son las técnicas de este tipo de investigación? Pueden ser utilizadas de manera individual o en combinación para una comprensión más completa de las culturas y de las prácticas del grupo. Es decir, la observación, los diarios de campo, las grabaciones, la guía de interpretación, que pueden ser de manera individual o en combinación para una mayor comprensión. En el análisis de datos se evidencia que tiene un enfoque crítico y abierto en la investigación y que contrasta sus hallazgos con otras investigaciones, ya sea para confirmarlas o para identificar diferencias. En cuanto al diseño de etnografía virtual, a diferencia de la etnografía tradicional, esta se define como una investigación para explorar las interacciones sociales que tienen lugar en entornos virtuales. Esta inicia entre los años 90 y los años 2000 y uno de sus principales exponentes fue Christina Hine en el 2004. Las fases de este tipo de investigación tiene similitudes con la investigación, con la etnografía tradicional, debido a que ambas buscan comprender culturas, contextos sociales, desde una perspectiva cercana y detallada, pero se diferencia en el entorno donde se realiza la investigación. Es decir, la etnografía virtual estamos hablando de un entorno digital, un entorno virtual, mientras que en la etnografía tradicional hablamos de una investigación de tipo presencial. ¿Qué técnicas tiene la etnografía virtual? La observación, la entrevista, el análisis de documentos, el análisis de redes sociales. Ya estas técnicas utilizadas se emplean métodos que se adoptan en el entorno digital, como por ejemplo, análisis de publicaciones en redes sociales, captura de pantalla, de grabaciones de sesiones en línea, observación de interacciones digitales, como los chats, los mensajes y las entrevistas por medios digitales. Y el análisis de este tipo de investigación se centra en identificar
patrones significativos y contextos a partir de interacciones virtuales, textos, imágenes, videos y otros contenidos generados en línea. Estos datos incluyen publicaciones, comentarios, memes, emojis, videos o cualquier tipo de material compartido en línea. Ahora bien, pasemos a la teoría fundamentada. ¿Qué es esta teoría? Este diseño de investigación se centra en la generación de teoría a partir de datos recopilados en campo, en lugar de probar o verificar teorías preexistentes. Fue desarrollada por Bernie Glaser y Ansel Strauss en 1965, los cuales publicaron una obra donde establecieron las bases de la teoría fundamentada. Las fases de esta investigación recolectan datos a través de diferentes técnicas, o sea, de las técnicas de la entrevista y de la observación. Pero lo que hacen ellos en esta fase, categorizan datos, seleccionan categorías y las integran en una misma teoría. Es un tipo de investigación más flexible que tiende a utilizar el método comparativo constante, donde busca comparar datos, conceptos y categorías para identificar patrones. Aquí las técnicas e instrumentos que se utilizan son las entrevistas, los grupos focales, discusión de diálogos significativos y la observación. Y este análisis de datos no tiene estructuras rígidas, por lo que a veces provoca incertidumbre al iniciar un proceso de análisis. Pasemos a la investigación-acción. ¿Qué dice la investigación-acción? La investigación-acción es un enfoque que busca combinar la investigación científica con la práctica para resolver problemas y mejorar la práctica en un contexto específico. Tuvo sus orígenes a mediados del siglo XX, definidos por primera vez por Kurt Lewin, donde defendió la investigación básica resaltando la aplicación de la práctica. Las fases de esta investigación buscan resolver problemas específicos a través de la práctica. Tiene en cuenta la insatisfacción con el actual estado de identificación de un problema. A partir de allí, formula unas hipótesis para generar posibles soluciones. Luego, selecciona una hipótesis. Después de que selecciona una hipótesis, viene y diseña un plan de acción basado en la hipótesis seleccionada. Después, evalúa los resultados de estas acciones y por último, ya extrae lo que es las conclusiones. Los métodos que utilizan pueden ser cuantitativos y cualitativos para obtener información precisa. Tiene un enfoque flexible y adaptable, por lo que los métodos pueden variar y dependen también del contexto y del objetivo de esta investigación. Ahora bien, en el análisis de los datos, lo que se busca es medir el impacto de las acciones implementadas para mejorar el aprendizaje colectivo y proponer mejoras concretas. Pasemos al estudio de caso. ¿Cuál es este tipo de investigación? ¿A qué hace referencia? Esta investigación es un enfoque metodológico que más que todo se utiliza para examinar y analizar un caso específico con el objetivo de obtener una comprensión profunda y detallada de un fenómeno. Tuvo sus orígenes en los años 80 con importantes contribuciones en cabeza de Jin en 1989. Las fases de este tipo de investigación
¿Qué buscan? Planifican el propósito y el alcance del estudio. Establecen objetivos y examinan e interpretan los datos para establecer conclusiones al momento de elaborar el informe. Entre los métodos que utiliza este tipo de investigación encontramos los cuestionarios o pruebas psicológicas, que tienen un impacto significativo porque aporta datos estructurados y objetivos que complementan la profundidad de los métodos cualitativos. Y en la parte del análisis de datos, ¿qué busca? ¿En qué se basa? Busca identificar relaciones causa-efecto en los datos recolectados durante el trabajo de campo. Es decir, este tipo de investigación es un poco más flexible pero complejo, porque no está completamente regulado por metodologías estrictas. Aquí el objetivo es correlacionar los datos con elementos específicos, ya sea personas o situaciones. Si los hallazgos pueden ser generalizados o aplicados en otros casos. Y por último encontramos el diseño de fenomenología. ¿A qué se refiere este tipo de diseño? ¿Cuál es su objetivo? Este diseño se centra más que todo en comprender y describir las experiencias y percepciones subjetivas de los individuos. Tuvo sus orígenes a comienzos del siglo XX con Edmund Husserl. Las fases de este tipo de investigación son 4. Una etapa previa, donde se centra en los objetivos que se está investigando. Una segunda etapa, que es una etapa descriptiva, donde muestra la realidad de la investigación. Una tercera etapa, que es la estructural, donde aparece el análisis de la investigación. Y una cuarta etapa, que muestra los resultados obtenidos según otras investigaciones. También los métodos utilizados aquí comúnmente es la entrevista personal o grupal con preguntas abiertas o semiestructuradas, en donde pueden haber grabaciones y videos. Y en el análisis de datos lo que busca es identificar patrones y establecer una relación interpretativa, donde se pueden revelar significados y la realidad subjetiva de los participantes, analizando ya sea los datos verbales y realizando un trabajo interpretativo. A continuación, se encuentran las referencias bibliográficas del presente estudio. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta.